Muchos tenemos un cuerpo de adulto, pero por dentro seguimos teniendo las mismas carencias y necesidades no atendidas de aquel niño o niña que alguna vez fuimos. Y es muy importante darnos cuenta de esto porque nuestras decisiones no siempre son tomadas desde nuestra conciencia, sino desde nuestro inconsciente. Hay muchas cosas que pudiéramos llamar autosabotajes que en realidad solo son decisiones que estamos tomando desde una carencia, desde una necesidad no atendida de hace mucho tiempo. Tomamos decisiones que parecen ir en contra de donde realmente quisiéramos ir, decisiones que parecen contradecirse con la meta, con lo que nosotros quisiéramos para nosotros mismos. Esa carencia es tan grande que ciega, que nubla nuestra vista un poco, de forma que estamos en lugares, en relaciones quizás inadecuadas o que quizás no son tan sanas para nosotros, pero que estamos nosotros ahí por familiaridad. Estamos ahí porque es familiar para nosotros o porque crecimos de alguna forma acostumbrados a sentirnos de esa manera, aunque no nos haga sentir bien. Muchas veces la necesidad de amor, de atención, de compañía, de sentir que pertenecemos, de sentir que eres aceptado y visto es tan grande que lo buscamos en los lugares inadecuados porque nos dan algo que parece ser amor, que parece ser atención, que parece pertenecer. O incluso si es pertenecer, si es una especie de pertenencia, pero en un lugar inadecuado, ¿verdad? O en un lugar en el que realmente no queremos estar o en una situación que realmente no queremos para nuestra vida. Mientras esas necesidades y vacíos internos sigan sin atenderse, de alguna u otra forma todas nuestras decisiones se van a ver influenciadas. Va a haber una parte de nosotros que va a tratar de llenar esos vacíos, de atender esas necesidades, pero muchas veces no de la mejor manera porque no lo estamos haciendo con conciencia. Es algo que estamos haciendo en automático, inconscientemente. No sabemos por qué nos vemos atraídos hacia ciertas personas, hacia ciertos lugares, incluso cuando sabemos que no son buenas para nosotros. Y es porque simplemente no estamos dándonos cuenta desde dónde estamos actuando. Y muchas veces lo que nos mueve son esos asuntos sin atender, esas heridas de la infancia. Los orígenes del autosabotaje no se reducen nada más a heridas de la infancia, pueden ser muchas otras cosas. Sin embargo, creo que es un muy buen lugar por donde empezar porque una gran parte del dolor o de los dolores más profundos o las heridas más profundas que experimenta un ser humano suelen encontrarse en las experiencias que se vivieron durante la niñez, durante el crecimiento, durante el desarrollo. De forma que recomendaría empezar por ahí, ya que es algo práctico y que todos tenemos acceso a nuestra memoria, la gran mayoría de las personas. También se puede conseguir ayuda para revivir ciertas memorias bloqueadas, pero eso sí es mejor llevarlo a cabo con un profesional, ¿verdad? En este caso, recomendaría hacer algo como lo que estoy a punto de hacer, pero en privado, ¿verdad? Yo ya he hecho varios repasos de mi niñez, de mi infancia, en escritos y también en ciertas visualizaciones que he hecho, de manera que he podido conectar con esos momentos que a lo mejor no quería revisitar, que no quería ver, ese dolor que no quería ver porque es doloroso tocar la herida, pero no hay forma de sanar una herida sin tener algún tipo de contacto con ella, ¿verdad? Tanto para desinfectarla, como para vendarla, como para lo que se tenga que hacer, va a haber un punto en el que te va a doler. El proceso de sanarlo también va a doler, ¿verdad? Así como nos duele el cuerpo cuando estamos tratando de sanar algo, una cortada, una herida, etc. Entonces, esto me parece tan importante porque mientras no se aborde ese dolor, va a seguir en nosotros, va a seguir presente ahí. Así como la herida no se va a sanar si no la vemos, si no la reconocemos, y ese es el primer paso, reconocer que está ahí, estudiarla, verla, es una cortada,
es una fractura, es algo. O sea, poder nombrarla es uno de los primeros pasos, ¿verdad? Entonces, por eso en el video pasado hablé de las 5 heridas de la infancia, porque es un buen marco para empezar, como para poder generalizar, como para poder catalogar las heridas principales o las más comunes que solemos vivir durante nuestra infancia, como para así poder darles un nombre y hacer un trabajo sobre estas heridas para que no estén afectando nuestras decisiones de forma inconsciente. Y esto tú lo puedes hacer en privado, pero lo que yo estoy a punto de hacer es que voy a compartir un poco de la forma en la que crecí para poder complementar lo que dije en el video pasado de las 5 heridas de la infancia. Voy a hablar un poquito de cómo fue mi entorno, como para dar contexto de mí, de mi pasado, cómo ha sido mi transformación, mi personalidad, porque esas vivencias marcaron mi personalidad y la definieron, la esculpieron, ¿no? De cierta forma. Y después yo, cuando tomé conciencia de todo esto, pues decidí esculpir mi personalidad a mi manera o transformarme de una manera que para mí fuera más liberadora, una forma de ser que para mí fuera un poco más plena que esa versión anterior, que estaba bastante condicionada por esas creencias y por esas impresiones, por esas consignas, por esas experiencias que en algún punto me marcaron a un nivel profundo, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con mi historia, la historia de mi niñez. Ya hablé de mi nacimiento, que es también muy importante lo que sucede al momento de nacer. Y bueno, entonces empezaré a narrar un poco de la historia de mi niñez. Quizás en algunas partes, a pesar de que yo ya he trabajado en estos temas, puede que quizás me ponga un poco sensible porque nunca lo he expresado así abiertamente, ¿verdad? De hecho, no voy a exponer a nadie, no voy a exponer a mis papás ni a nadie, sino que voy a mencionar nada más las cosas importantes y relevantes que fueron sucediendo. Pero sí, eso es importante para mí porque es como hablar de lo que pasó y después voy a hablar de cómo fui trabajando esas cosas como para poder resignificarlas y para poder darle un propósito a mi vida, porque todo eso es lo que le ha dado el propósito a mi vida, y de hecho gracias a todo eso es que estoy hoy aquí grabando estos videos. Y toda tu historia de tu vida siempre te está llevando a algo, pero tú decides a dónde quieres que te lleve. Y todo dolor, toda herida tiene el potencial de convertirte a ti en un sanador si aprendes a sanar esa herida, ¿verdad? Y si sanas esa herida en ti, dejas de provocarla en los demás también. Así que, bueno, incluso hasta puedes orientar un poquito a las personas diciéndoles cómo lo hiciste tú para curarte de esa herida, de forma que le puede ser útil a otra persona también saber eso. Entonces, por eso estoy el día de hoy compartiendo esas experiencias. Bueno, entonces empezamos. Yo nací en Tijuana, Baja California, México. Hasta donde se cuenta la historia oficial, yo fui un niño planeado, ¿verdad? Un hijo planeado. Y los primeros recuerdos que tengo, o sea, los primeros recuerdos que tengo de mi infancia fueron días en los que estaba mi mamá, mi papá y yo, y momentos como de Disneylandia, momentos como... Recuerdo momentos de estar en la playa, por ejemplo, con mamá, con papá, como que risas, ¿no? Felicidad. Creo que eran esos tiempos en los que mis papás estaban, pues, quizás felices por su primer hijo, y creo que estaban quizás todavía en este proceso como de enamoramiento, esta etapa de enamoramiento, y que todo era como más, ¿verdad? Más alegre, más feliz. Yo sí recuerdo que había momentos así bonitos, y esos fueron los primeros recuerdos que tengo. Entonces recuerdo que en algún punto la relación entre mis padres empezó a cambiar un poco. Quizás empezaron a conocerse más o a conocerse mejor,
y noté que hubo algunos cambios y yo siempre estuve durante todos los altibajos de su relación porque yo siempre estaba presente, o sea, yo siempre estaba con ellos. Sé que en algunas familias está esta cultura de separar a los niños cuando los papás están hablando, pero en mi caso a mí me tocó siempre estar presente, o sí, la gran mayoría de las veces casi siempre estuve presente cuando mi mamá y mi papá tenían pláticas más serias o discusiones, ¿verdad? Entonces me tocaba como ir escuchando, ir viendo qué problemas, qué conflictos iban teniendo, de forma que yo me daba cuenta, o sea, o empezaba a procesar que había cosas que no estaban bien, ¿verdad?, entre mis papás. Y eso pues empieza a ser doloroso para un niño porque te vas dando cuenta de otra realidad, que no todo es bonito, que no todo es como una familia unida, bonita, que estamos todos aquí en la playa. Entonces, de alguna forma, esta como visión, esta idealización de la relación bonita entre mis papás y el amor entre ellos y el amor hacia mí, toda mi percepción todo, de todos esos temas empieza a cambiar en mí, porque empiezo a ver otra realidad, empiezo a ver que cambian las cosas, que cambia la atención hacia mí y que la atención se piensa enfocar cada vez más constantemente en la relación entre ellos, ¿verdad? En los asuntos que tenían entre ellos por resolver. Entonces, aquí es donde quiero nada más hacer un breve paréntesis. Me voy dando cuenta, justo como hablaba de las heridas de la infancia, que muchas veces, así como dije al principio, aunque seamos adultos, muchas veces seguimos siendo movidos por asuntos sin resolver que tengamos dentro de nosotros, por lo que ya después de adulto empecé a darme cuenta que muchas de las cosas que pudieran estar discutiendo mi mamá y mi papá quizás eran cosas que, o necesidades que ambos tenían internas, quizás algunas carencias que los seres humanos tenemos la tendencia a buscar en nuestras parejas, ¿verdad? Que nuestras parejas llenen ciertos vacíos que tenemos. Entonces, cuando esto no es así, muchas veces surgen conflictos y es por eso que las relaciones de pareja se vuelven complejas a veces, especialmente cuando surgen precisamente estos asuntos que no salen en el enamoramiento, sino que muchas veces salen ya después, ya que se atraviesa esa etapa y ya que sale a flote lo que estaba en el inconsciente, lo que estaba debajo del agua, empieza a surgir. Entonces, eso es algo que pudo haber pasado, no lo sé con seguridad, pero pudo haber pasado algo así, que empezaron a entrar en una etapa en la que pues ya sale otra cara de ambos y se dan cuenta que cada uno tiene diferentes necesidades o que cada uno es movido por diferentes asuntos sin resolver. Y muchas veces son incapaces de satisfacer mutuamente esas necesidades porque después de todo no es responsabilidad de otras personas llenar nuestros vacíos o satisfacer nuestras necesidades que no fueron satisfechas en nuestra niñez. Entiendo que tampoco hay que ser tan extremistas, claro que sí tenemos que recibir algo de la otra persona porque por eso es una relación, pero hay ciertas cosas que otras personas no pueden hacer por nosotros. O sea, otra persona no puede arreglar mágicamente el amor que no tenemos por nosotros mismos, no puede arreglar nuestra herida del abandono, no puede arreglar nuestra herida del rechazo. Son cosas que se tienen que trabajar a profundidad, pero con nosotros mismos, con nuestra propia historia, ¿verdad? Con con nuestro propio mundo interior. Entonces me di cuenta que gradualmente cada vez era más frecuente este tipo de discusiones o desacuerdos que había entre ellos y que se iban intensificando, ¿verdad? Un poco más. Me empecé a acostumbrar a esto de forma que poco a poco fui empezando a cerrar mi corazón porque me dolía ver escenas que para mí significaban y representaban que mis padres no se querían al parecer como yo pensé que se querían, ¿verdad? Entonces eso como que rompe o fragmenta algo en ese niño porque incluso me hace dudar de si todavía me quieren ellos a mí. O sea,
porque si a veces parece que se quieren, a veces que no, y también las cosas que hacen sentir a un niño amado, como la atención, ¿verdad? Como la escucha o como la presencia, ya no eran tan frecuentes, de forma que también yo empezaba a dudar de cómo era su relación de ellos hacia mí. No quiere decir que no me amaran, sino que el enfoque se estaba pasando mucho a la relación entre ellos dos. Siento que la energía se iba más en esos conflictos que surgían entre ellos. Entonces, no quiero entrar a muchos detalles, pero sí hubo ciertos momentos en los que sucedieron ciertas cosas en las que yo no supe cómo reaccionar, que yo pues estaba presente en medio del momento, como les digo, porque todos vivíamos en la misma casa y tampoco era tan grande, de forma que pues todo se escuchaba, ¿verdad? Entonces hubo ciertos momentos en los que no supe cómo reaccionar o me quedé como congelado, algo que después reconocí como el estado de shock, que es algo que existe, yo no sabía, pero sí es prácticamente como el no saber qué hacer o cómo reaccionar o cómo procesar, ¿verdad? Las cosas en ese momento. Entonces recuerdo una escena en particular en la que salí corriendo a mi cuarto y me escondí entre las cobijas y estaba como, no sé, o sea, deseando que, pues que las cosas fueran diferentes, ¿verdad? O sea, recuerdo que tenía miedo y que simplemente, no sé, solamente recuerdo esa escena. Por alguna razón es una escena que no se me olvida, que estuve así como hecho bolita, escondido, ¿no? Un tiempo en lo que pasaba la situación. Entonces, conforme se repetían estas situaciones, cada vez iba endureciendo un poco más mi corazón para que cuando volviera a suceder ya no me doliera tanto. Entonces hubo un punto en el que ya no me dolía ver estas cosas, sino que nada más sentía más como una opresión en el pecho. Ya era como que algo que nada más se seguía comprimiendo adentro de mí, ¿verdad? Y ahí fue donde noté que empezó un hábito de represión emocional en mí, de no expresar lo que sentía, no expresar tristeza, sino simplemente como una, pues sí, o sea, no expresar alguna reacción emocional hacia ese tipo de cosas. Empecé a ser como más nulo, como más serio. Y como que de cierta forma ya no mostraba mucha alegría ni nada, o sea, simplemente era como, no era indiferencia tampoco, pero simplemente tampoco lo llamaría neutralidad. Nada más sentía algo endurecido dentro de mí y seguía, pues no, seguía con la vida o con las cosas que tuviera que hacer. Al ser la relación de nuestros padres nuestro primer ejemplo de una relación amorosa, considero que hay muchas nociones, muchas creencias acerca del amor que se pueden empezar a desarrollar en uno al tomar como ejemplo esa relación, ¿no? de nuestros papás. Una de las creencias que empecé a desarrollar y que no noté en mí hasta más adelante cuando empecé a relacionarme, ¿no?, con mis parejas, fue que de alguna u otra forma el amor, o sea, tenía que haber algún tipo como de drama, ¿no?, en el amor, como empecé a asociar un poquito como la costumbre del caos entre el amor o las relaciones, ¿verdad? Como el drama, o sea, en contraste a la tranquilidad, a la armonía, que todo bonito, o sea, como que empecé a asociar más el amor con eso. Y noté también más adelante cómo es que iba recreando escenas de cosas que sucedieron entre mis papás. Notaba como yo ya me estaba empezando a inclinar hacia ese lado también, tanto en mi elección de pareja, tanto como en el tipo de situaciones en las que se manifestaban dentro de la relación. Entonces es por eso que digo que efectivamente lo que no se sana se repite, porque yo lo vi como se estaba empezando a repetir la misma historia, entre comillas, de mis papás en mis propias relaciones también. Como decía, tendemos a buscar lo que nos resulta familiar, aunque no sea lo que queremos, aunque no sea lo que buscamos, pero inconscientemente elegimos a las personas y vamos creando situaciones que nos resultan familiares, nos hacen sentir como en casa, entre comillas, porque así es como crecimos, el ambiente
haya sido tóxico o sano, muchas veces lo vamos recreando porque es lo que inconscientemente recreamos, es lo que conocemos, fue como crecimos. Entonces, sin darnos cuenta, lo volvemos a hacer, lo volvemos a crear, ¿verdad? Es lo que nos resulta familiar, porque quizás no vimos de qué otra forma era. O sea, no está ese otro ejemplo de entonces cómo es, entonces cómo es el amor, entonces cómo se ve el amor, entonces cómo se ve un amor sano. Y pudiera decir que no tuve un ejemplo muy claro de cómo se veía un amor sano. Realmente es algo que mucho tiempo después tuve que ponerme a indagar porque realmente no tenía muchos ejemplos de amor sano en mi entorno, ¿verdad? Y todo eso influye bastante y por eso también hay que comprendernos como seres humanos porque muchos, o sea, bueno, hasta ahorita no sé de muchas personas o muchos amigos que pudieran decirme que tuvieron un buen ejemplo de un amor sano. Sé que hay algunos por ahí, pero es por eso que considero que este tipo de heridas son pues universales y muchos estamos familiarizados con ellas porque al menos en el entorno en el que crecí me di cuenta que muchas relaciones no siempre eran funcionales, ¿no? Entre los papás. Entonces ahí es donde muchas veces es difícil no caer en los mismos patrones cuando aún no has tenido un ejemplo de cómo se debe de ver algo sano, pero ahí es donde ya entra nuestra responsabilidad como adultos o como personas conscientes de hacer el trabajo necesario para averiguarlo y para poder crear relaciones sanas en nuestra vida. Este tipo de experiencias también marcan la relación hacia nosotros mismos, nuestra autopercepción, nuestra autoestima, porque hay algo acerca de lo que tus padres te dieron o no te dieron que forma una autopercepción que dice, a ver, si mis papás me dieron esto, entonces de alguna forma eso merezco. Me hayan dado o no me hayan dado amor, por ejemplo, entonces pues quizás eso es lo que merezco, quizás eso es lo que valgo. Te vas formando una idea de ti mismo en base a lo que tus papás te dieron o no te dieron, cómo te trataron o no te trataron, ¿verdad? Dices, bueno, entonces si no me están dando esto, entonces quizás es porque yo no soy bueno, quizás no soy lo suficientemente bueno. Y eso es algo que empezó a ocurrir conmigo, que yo comencé a pensar que había algo o que había cosas que no estaban bien en mí y que por eso ya no me estaban dando atención, pero yo no era capaz de ver que no era que no me quisieran o no me quisieran dar atención, sino que la mayor parte de su energía se iba en los asuntos que tenían que resolver entre ellos. Entonces, yo de niño traté de hacer todo lo posible, todo el esfuerzo posible de hacer las cosas que yo creía que más les iban a agradar o las cosas que esperaban de mí, las que yo creía que ellos esperaban de mí, como buenas calificaciones, portarme bien, no generar problemas. O sea, hubo un punto en el que por eso también cerré mi corazón y ya casi no hablaba ni nada porque yo no quería ser un problema más en sus vidas, de forma que para mí lo mejor que podía hacer era sacar buenas calificaciones, no hacer mucho ruido, no causar molestias y tratar de ser el mejor niño posible. Con el tiempo me fui dando cuenta que aunque los diplomas en la escuela y los reconocimientos sí me daban un poco de atención momentánea, a final de cuentas la situación volvió a ser la misma. De forma que yo nada más lo que hacía era seguirme esforzando y esforzando y esforzando como por ser mejor y mejor. Y noté que ese fue un patrón que se me quedó marcado. Que en las heridas de la infancia muchas veces es la herida de la injusticia cuando uno se hace muy autoexigente y perfeccionista. Y creo que ahí es donde entra la herida de la injusticia, cuando simplemente yo digo, bueno, yo estoy haciendo todo lo que ustedes esperan de mí, porque ustedes aún así no me dan amor o atención, o porque se llegan a molestar conmigo por ser un niño o por cosas que yo no tengo que ver, ¿verdad? Porque claro, es entendible que muchas veces cuando hay conflictos entre mamá o papá, a veces parte de esa energía se empieza a canalizar hacia los hijos, ¿verdad? Porque
pues no hay otras personas a quien canalizarla a veces, más que si en este caso nada más estaba yo. Entonces sí me tocaba en veces recibir una parte de esa energía, ¿no? Pues de esas emociones intensas, porque pues cuando uno está entre esas emociones intensas a veces es difícil controlarte y no canalizar o ventilar algo de eso hacia personas que no tienen nada que ver con esa situación. Entonces ahí es donde quizás pudo haber entrado también esta herida de la injusticia, de forma que uno de los efectos de esta herida es volverte muy perfeccionista, muy autoexigente, muy rígido, que fueron cosas que fueron marcando mi personalidad, porque me fui haciendo así callado, rígido, autoexigente. En general ya no mostraba tanta alegría, etcétera. O sea, ya estaba más como, como una expresión nula, pues estaba así como... Me acuerdo que incluso había momentos en los que veníamos en el carro y no nos dirigíamos ninguna palabra en todo el camino. Y me acuerdo que eso lo sentía raro, sentía que algo de eso no era normal, que así no debería de ser, o que eso no era pues lo normal en una familia, pero me fui acostumbrando a eso, como a esa represión emocional. Sentía como que capa tras capa nada más iba como endureciendo mi mundo emocional, porque en realidad no desarrollé una relación de comunicación con mis papás, o sea, una relación íntima o profunda con ninguno de los dos. Realmente no desarrollamos esta cultura o esta costumbre de hablar. Y esta es una de las cosas que creo que personalmente sí influyeron mucho en mí, que fue el no haber tenido con quién expresarme o abrirme en cuanto a mi mundo emocional, qué sentía, qué estaba viviendo, qué estaba pasando en la escuela, cómo me sentía en general, ¿verdad? Sobre todo cuando vas creciendo y vas entrando a la adolescencia, suceden muchos cambios en ti o suceden todo tipo de cosas, ¿no? Que muchas veces quisieras tener con quién compartirlas. Tampoco desarrollé relaciones muy íntimas con amigos, de forma que todo me lo iba guardando. O sea, que yo era como mi propio consejero, por así decirlo. O sea, todo lo procesaba conmigo mismo, para mis adentros nada más. Entonces, ahí fue cuando empecé a desarrollar un sentimiento muy grande de soledad. O sea, desde chico, desde que pasaban esos días y esos momentos en los que yo me quedaba un poquito de lado porque había situaciones entre mis padres. Yo recuerdo que empezaba a sentirme solo, pues, empezaba a sentirme como sin compañía, o sea, no acompañado, como, no quiero decir abandonado, pudiera entrar un poco la herida de abandono ahí, pero quizás no tanto, con tanta profundidad. Pero ese sentimiento de soledad ha sido uno de los sentimientos como más viejos que siento que han traspasado varias etapas de mi vida. O sea, desde mi niñez hasta muy recientemente, siento que he empezado a dejar de sentirme solo, porque eso yo creo que es una de las como emociones, uno de los sentires, una de las sensaciones quizás como más viejas para mí, o sea, que sentí desde hace mucho tiempo y que no hallaba la forma de resolverlo, y que mis decisiones en la vida se iban tomando para tratar de no sentirme solo, no sentirme tan vacío, no sentirme como que sentía que no tenía un lugar donde yo me sintiera enraizado, donde yo sintiera que pertenecía. Entonces me daba cuenta que pues iba buscando esto ya más adelante en la adolescencia, preadultez. Ya iba como, recuerdo que ya iba pues juntándome, ¿no? Con ciertas personas, adaptándome un poco, o sea, dejando de ser yo mismo como para entrar en ciertos círculos y no sentirme tan solo. Y así me adaptaba mucho, ¿no? Y tenía una máscara también de ser como muy complaciente, ser como muy amigable, pero en el fondo nunca expresaba lo que yo realmente sentía. Entonces, sí, y esto fue algo que me hizo muy emocionalmente dependiente más adelante, porque
buscaba, o sea, tenía un hambre y una necesidad muy grande de amor, de forma que me hacía emocionalmente dependiente de mis parejas, porque era ahí donde yo sentía un amor que no había sentido en ningún otro lugar. De forma que era así como algo para mí tan necesario, algo que me hacía tanta falta, que no sabía cómo manejarlo y que de cierta forma hacía disfuncionales mis relaciones porque simplemente yo tenía una necesidad bastante grande de amor y de atención y de cariño, y eso es algo que muchos hombres, por ejemplo, tienden a encontrar a veces en una relación de pareja, y para personas como en mi caso que estaban muy sedientos de eso, pues muchas veces las relaciones no duran a largo plazo porque no hay una relación sana pues con el amor. La carencia es muy grande y empiezan a surgir problemas pues en la relación. Pero sí pudiera decir que fue hasta que tuve mis primeras relaciones de pareja cuando empecé a sentir ese amor, ¿no? Que sentía que necesitaba mucho, como ese cariño, ese afecto, ese contacto. Siento que crecí sintiéndome distanciado de algo que llamaría ese calor humano, ¿verdad? Como ese tacto, ese abrazo. O sea, en mi familia no se daba tanto esto de muchos abrazos, de mucho tacto, de muchas expresiones de afecto o de cariño, de forma que sí sentía que me hacía falta y lo buscaba. Pero también cuando me lo daban, porque quienes me lo llegaron a dar fueron mis parejas nada más, notaba que también me costaba al mismo tiempo recibirlo. Me costaba sentirme tranquilo, ¿verdad? No sentirme como tenso o ansioso, porque simplemente no estaba familiarizado con eso, ni tenía una muy buena relación todavía con eso, con el tacto, con el cariño, con las cosas así bonitas, suavecitas, ¿verdad? Como con ese amor, ¿no? Sí sentí que una parte de mí añoraba ese calor maternal, porque como ya lo compartí en el video de mi nacimiento, simplemente la relación con mi mamá desde un principio fue así. Desde mi nacimiento hubo una separación entre nosotros de emergencia, porque yo estaba en estado crítico cuando nací y no tuve ese calor maternal de cuando el bebé sale y lo tienen en sus brazos la mamá y lo sostiene. Yo estuve en incubadora varios días y ya cuando salí ya pude estar con mi mamá, pero realmente pasé varios días en esa distancia y en ese aislamiento. Por eso en ese video, como dice el título, o sea, las cosas vividas al nacer tienden a repetirse en la vida adulta, porque sí es así, o al menos esa fue mi experiencia, que tanto tenía una relación distante con mi mamá, tanto faltaba también ese como calor maternal, y yo me sentía aislado también. O sea, cuadra muy bien con experiencias que viví. De mi nacimiento a mi vida adulta hubo muchas similitudes entre cómo me sentía y cosas que pasaron. Y sí quisiera agregar, mencionar que para muchos hombres, como en mi caso, en el que no tuvimos un hogar en el que se expresara de manera abierta el afecto, el amor, el cariño, muchas veces terminamos encontrando eso precisamente en la mujer, o sea, en las parejas. Por eso hay muchos hombres que tienen algunas dificultades en pareja o que tienden a convertirse precisamente muy dependientes de sus parejas, o todos por ahí tenemos algún amigo que no sabemos por qué se engrana tanto con sus parejas o por qué le es tan difícil dejar a sus parejas cuando parece que la relación no funciona, pero sigue muy aferrado ahí. Y yo considero que un gran factor, hay muchas razones por las que alguien puede estar en una relación codependiente, pero en mi experiencia personal, por el trasfondo que tengo, me doy cuenta que muchas veces es por esa necesidad tan grande de amor, de afecto. Y muchas veces cuando una mujer te da eso en pequeña o gran medida, pero el hecho de que te lo dé, muchas veces para ti es entre comillas suficiente, a pesar de que todo lo demás en la relación está mal, pero muchas veces es tanta esa necesidad de amor que simplemente porque esa chica, esa mujer te está dando algo que necesitas tanto, te mantienes ahí, ¿verdad? Y muchas veces ni siquiera te lo da de manera sana, quizás ni siquiera te lo da
en abundancia, pero es como estar atrapado en un ciclo, porque mientras la herida siga sin sanarse, mientras tú no logres sanar esa herida en ti, de alguna forma vas a estar buscando cómo llenarla con cosas externas, ya sea relaciones, sustancias, etc. Ahí es donde creo que entra también todo tipo de adicciones que de cierta forma anestesian ese dolor que te está avisando que tienes un asunto por dentro por resolver. Entonces, pues bueno, solo quería agregar esto. Hubo ciertas creencias acerca de mí mismo que desarrollé también basado en unas experiencias que tuve, por ejemplo, cuando hacía tareas. A veces mis padres eran un poquito exigentes, de forma que yo sentía que yo debería saber cómo hacer esta tarea en particular por la manera en la que me estaba tratando, ¿no? Mi mamá o mi papá. O sea, de forma que llegaba a pensar si quizás yo estaría como atrasado, ¿no? Si yo sentía que para que mis papás estén reaccionando así, quiere decir que debe de haber algo en mí mal, porque pues ellos como que esperarían que esto yo lo supiera hacer fácilmente y no lo estaba pudiendo hacer fácilmente, de forma que sentí una gran presión adentro de mí, como oye, tú deberías saber esto. O sea, tus papás creen o piensan que tú deberías saber esto, ¿y por qué no lo sabes? O ¿por qué no lo estás pudiendo resolver? Y me acuerdo que ese tipo de pensamientos, o sea, fueron como muy marcantes para mí después, porque yo ese diálogo me lo decía a mí mismo ya después en mi adultez, de que cómo puede ser que no puedas con esto, o que no estás pudiendo con esto, que no estás pudiendo resolver esto, o sea, como una autoexigencia, vaya, de como sentirme atrasado, ¿sabes? Como si estuviera atrasado, como si yo debiera de saber ciertas cosas ya, ¿verdad? De entrada, y que al no saberlas, pues me siento mal y me siento atrasado, ¿verdad? Tal como en ese momento, cuando se me estaba dando una tarea de la escuela que tenía que hacer y que no sabía cómo hacerla, pero que de alguna forma la presión del entorno me hacía sentir que yo debería de saber, y como si de cierta forma fuera decepcionante que yo no supiera resolverla, ¿no? Entonces sí recuerdo que eso más adelante me lo empecé a hacer mucho yo a mí mismo. O sea, mucha autoexigencia de tú ya deberías de saber esto, o tú ya deberías tener estos resultados, o ya deberías de haber, o debiste de haber sabido todo ese tipo de cosas, ¿verdad? De hecho, a todo esto, me acuerdo que de tanto que me esforzaba académicamente, sí llegué a ser de los primeros lugares en mi clase, ¿no? O sea, en secundaria tuve como segundo, tercero de secundaria que me gradué como con 9.8, alguna cosa así, ¿no? Ahora, esto lo menciono porque desde ahí me di cuenta que ni las calificaciones, ni los diplomas, ni nada me garantizaban a mí ni una satisfacción duradera para mí, ni me garantizaban el amor, ni la atención, ni el cariño de mis padres y de ninguna otra persona. De forma que desde ahí ya me fui dando cuenta que a pesar de que eso no me daba lo que yo estaba buscando, de todas formas me aferraba y me seguía aferrando más adelante en la vida a seguir dando lo mejor que pudiera, ser muy perfeccionista, porque quedó como muy enraizado en mí que tú nada más haz lo mejor que puedas, lo mejor que puedas, y de alguna u otra forma va a estar esa esperanza de que recibas algo de atención, o que de alguna forma es más conveniente para ti que des lo mejor siempre, ¿verdad? Cuando en realidad no. Para mí ser perfeccionista me ha hecho caer en muchas trabas, en mucha lentitud. Hay muchas cosas en mi vida que posiblemente ya las hubiese desarrollado, o sea, sin criticarme, ¿no? Pero simplemente sí soy consciente que hay muchas cosas en las que sí me tardé o me atrasé un poco por querer hacerlas perfecto, y que no las lanzaba, muchos proyectos que no terminaba o que nunca los mostraba al público porque se quedaban en ese proceso de perfeccionamiento eterno, ¿no? Algo que también experimenté mientras crecía fueron momentos de humillación, porque
en veces se hacían comentarios, ¿no?, burlescos o humillantes, ya sea por mi aspecto o por la manera en la que me vestía o por algún movimiento, algún gesto, alguna cosa que yo hacía que era objeto de burla y muchas veces enfrente de otras personas y demás. De forma que ahí es donde noto que entró un poquito esto de la herida de humillación, y creo que fue una de las cosas, aparte de las demás, que empezó a lastimar un poco mi autoestima, ¿no? Lo digo porque ya después me daba pena a mí mostrarme como yo era o decir algo de lo que se pudieran burlar. Por eso les digo que hubo un punto en el que me volví muy nulo. O sea, ya casi no expresaba nada que tuviera que ver con mis gustos. De hecho, siento que eso bloqueó también mi apertura a tener una relación más profunda con ellos, porque pues ya no sentía yo la confianza de hablar de algo profundo o emocional para mí cuando existía el riesgo de ser burlado, ¿verdad? O ser humillado. Entonces eso no me inspiraba mucha confianza, ¿no? Y incluso sí, hubo veces en las que se enteraban o veían cosas que no tenían que ver o que eran cosas privadas y después eran objeto de burla, ¿no? Cosas privadas, o sea, cosas que pues que se supone que otros no deben ver o leer, por ejemplo, ¿no? Y se convirtieron en objetos de burla, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también van generando en ti ciertas heridas o creencias que más adelante quizás te dificultan o te generan cierto miedo a vulnerarte con otras personas, ¿verdad? Quiero volver un poquito a lo transgeneracional, a lo de las generaciones pasadas, porque este sentimiento de soledad que yo siento, intuyo y observo también que otros familiares también lo tienen, y que muchos familiares han tenido esa tendencia de cada quien estar aislado, viviendo sus propios procesos y muchas veces solos, ¿verdad? O sea, de que tal persona vive solo en su casa, tal persona vive sola en su casa, tal persona vive sola en su casa, y veo ese patrón, ¿verdad? Porque yo empecé a vivir solo también. Entonces simplemente ese patrón de soledad ya lo había visto y detectado desde atrás. También por eso les recomiendo explorar un poquito qué es lo que está pasando entre sus familiares, para ver si tú tienes un patrón que está también en otras áreas de tu familia, en otros familiares, y sobre todo si también viene de más atrás, de si también, por ejemplo, había un patrón de soledad desde mi abuela o antes, ¿no?, de mi abuela. Entonces yo sí he notado eso y lo menciono porque se me hace curioso y es un ejemplo de cómo hay cosas que se repiten, ¿verdad?, entre familiares y entre generaciones pasadas a las presentes. Otro problema que llegué a tener, que me fue provocando una dificultad para ponerle límites a otras personas, fue el hecho de que mi cuarto nunca tuvo una puerta como tal, de forma que cuando tu cuarto no tiene una puerta, cualquier persona puede entrar en cualquier momento y no se convierte en una privacidad real, ¿verdad? De forma que más adelante eso me afectaba porque no crecí con un sentido de territorio propio, de privacidad, de sentir este es mi espacio y aquí nadie entra, sino que nunca tuve esa barrera, de forma que pues podía entrar o salir cualquier persona de mi cuarto, ¿verdad? Y eso es más importante de lo que parece, por eso lo menciono. Y más adelante, pues una parte de mí decía, pues si yo nunca he tenido esa privacidad o esos límites, aunque yo los deseaba, o sea, como con qué derecho o con qué autoridad le voy a decir a otra persona que respete mis límites o que respete mi espacio, ¿no? Y eso pasaba mucho, o sea, de que personas llegaban a abusar de mi confianza o yo les daba como permiso de más. Y son cosas que pareciera que no, pero influyen a un nivel inconsciente, ¿no?, de una forma más profunda de lo que parece. Y bueno, estas han sido, yo creo que las experiencias más relevantes que puedo rescatar de mi niñez. No quise decir cosas muy específicas porque hoy en día tengo una relación mucho mejor con mi mamá y con mi papá. Me llevo muy bien con los dos, a pesar de que ellos no estén juntos. Después me di cuenta de la importancia de tener una buena relación con ambos, porque yo soy 50% mi mamá y 50% mi papá en un nivel, no en todos los niveles, ¿verdad? Pero
ellos son una especie de pilar en mi vida. O sea que papá representa muchas cosas y mamá representa muchas cosas a un nivel más simbólico quizás, pero es sumamente importante porque estar en conflicto con mamá no es estar en conflicto con mamá, sino con muchas cosas que la mamá representa. Y estar peleado o en conflicto con papá es estar peleado con muchas cosas que papá representa. Después voy a hablar más de eso, esta no es la ocasión, pero pues bueno, les comento todo esto de mi niñez para que haya un mayor contexto, no solo de mi historia ni de dónde vengo, sino para complementar más el video pasado de las heridas de la infancia. Voy a hablar también de ahora qué fue lo que hice para poder ir sanando, cómo fue este proceso de sanación, como para resignificar todas esas cosas que viví, darles un nuevo significado y poder estar en un lugar mejor, sobre todo internamente. Así que en el siguiente episodio voy a hablar de mi adultez, ya hablé de mi niñez y un poquito de mi adolescencia también, engloba todo lo que acabo de decir, pero quiero hablar de mi adultez y preadultez porque ahí viví otras experiencias que de cierta forma se conectan mucho a todo lo que acabo de describir, y fue en esa etapa también en la que por fin decidí entregarme a este proceso de sanar mi interior y darme cuenta de que mi vida no iba a cambiar hasta que reparara mi interior, porque estaba tomando muchas decisiones desde esas carencias, ¿verdad? Así que, pues bueno, nos vemos aquí en el siguiente episodio. Un gusto. Espero que hayas encontrado algo aquí que te sea de utilidad. Te deseo lo mejor en tu propio camino y aquí nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones, un gran abrazo. Nos vemos pronto.